La macabra historia de cómo la industria azucarera logró echarle la culpa de todo a la grasa de origen animal. En 1972, un científico británico llamado John Jodkin presentó un trabajo en el que alertaba que el azúcar, y no las grasas saturadas, estaba acabando con millones de vidas. Pero sus hallazgos fueron ridiculizados y su reputación quedó arruinada. Todo a causa de múltiples estudios publicados por profesores de Harvard y revistas científicas, que decían que las grasas saturadas eran la verdadera fuente de la obesidad y de las enfermedades cardiovasculares. Basándose en esos estudios, en 1980 el gobierno de Estados Unidos emitió sus primeras guías alimentarias. En ellas recomendó a los médicos ordenar a sus pacientes reducir el consumo de grasas saturadas y colesterol. En 1983 el gobierno británico siguió los mismos pasos y por primera vez le dijo a la gente qué debería comer para mantener la salud: más carbohidratos y menos carnes. La gente obedeció y para finales de los años 80, millones de personas de todo el mundo habían cambiado el bistec por la pasta y el arroz, la mantequilla por la margarina y los aceites vegetales, o los huevos por los cereales. Pero en lugar de volverse más saludables, las personas engordaron y enfermaron. De hecho, antes de las primeras guías alimentarias de Estados Unidos, solo el 12% de los estadounidenses eran obesos. Y para el año 2000, la obesidad afectaba a cerca del 40% de la población. También en el Reino Unido, 15% de obesos en 1980, 35% en el año 2000. Y eso se extendió por todo el mundo occidental, dado el impacto de ambas naciones. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué las revistas científicas y los principales profesores de Harvard habían ridiculizado con tanto empeño los estudios de John Jodkin? ¿Por qué habían persuadido a los gobiernos de que recomendaran dietas bajas en grasa animal? Porque les pagaron. En 2016, The New York Times divulgó un descubrimiento del profesor de medicina Stanton Glantz. Allí reveló que la industria azucarera pagó a científicos en la década de los 60 para que restaran importancia al azúcar y para que le echaran toda la culpa de la obesidad y diversas enfermedades a la grasa de origen animal. Los documentos hallados por el profesor Glantz demuestran que la mayoría de las recomendaciones médicas sobre nutrición de las últimas décadas estuvieron dirigidas por la industria azucarera. De hecho, Glantz precisa que un grupo comercial llamado Sugar Research Foundation, hoy conocido como Sugar Association, pagó a los 3 principales científicos de Harvard en materia de nutrición el equivalente a $50,000 actuales para que le echaran la culpa de todo a la grasa de origen animal. Uno de esos científicos, Mark Hexted, incluso llegó a ser el jefe de nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y fue él quien redactó las guías alimentarias del gobierno federal. John Jodkin murió humillado y en la más absoluta pobreza, después de atreverse a publicar sus estudios sobre el azúcar. Y no fue hasta 2008 cuando las investigaciones del endocrinólogo pediátrico Robert Lustig demostraron que Jodkin tenía razón. ¿Pero por qué tuvo que pasar tanto tiempo? Según Robert Lustig, Jodkin fue derribado de una manera tan severa por la comunidad científica que nadie volvió a atreverse a meterse con el azúcar hasta que él lo hizo en 2008. Sígueme para más historias asombrosas todos los días y comparte este material con todas las personas que puedas.